Una voz sin fronteras presenta Punto de Encuentro. Después vi otro mensajero volando en medio del cielo con buenas noticias eternas para proclamar a aquellos que viven en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Una vez más, queremos saludar a todos los hermanos, a todos los amigos y amigas que puedan estar en estos momentos en nuestra sintonía radial, dándoles una cordial bienvenida en el inicio de este nuevo programa, y compartimos con ustedes la salutación que hallamos en la primera epístola del apóstol Pablo a los hermanos de Corinto. Primera, pues, de Corinto, capítulo 1, versos 1 al 3, leemos lo siguiente. Pablo, llamado a ser apóstol, emisario, como dicen otras versiones, de Yeshua el Mesías, por la voluntad de Yahweh el Padre y el hermano Sóstenes, a la congregación de Yahweh que está en Corinto, a los santificados, a los apartados en el Mesías Yeshua, llamados a ser santos, llamados a ser apartados, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro don Yeshua el Mesías, a don de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Yahweh nuestro Padre, y del Adón Yeshua el Mesías. Con esta salutación extensiva para cada uno de ustedes, iniciamos nuestra programación de hoy, esperando que lo que vayamos a compartir sea realmente de bendición para cada uno de nosotros. Amante Padre Celestial, en estos momentos en los cuales iniciamos con la exposición de tu palabra, pedimos la presencia de tu Espíritu para que no sean mis palabras las que salgan de mis labios, sino que sean tus palabras que penetren en lo más profundo de cada corazón que en estos momentos está en nuestra sintonía, para que sea todo de bendición conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo, nuestro amante Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Una voz sin fronteras. Es un ministerio laico totalmente independiente. No pertenece a ningún grupo ni organización. Depende solo de un escrito está, de un así dice nuestro Salvador, a través de su palabra que le invita a través de este medio, para que usted si siente deseo de escudriñar las Escrituras, de seguir únicamente los consejos que hallamos en ella para este tiempo del fin, pueda congregarse con y entre nosotros para que en la unidad recibamos la unción del verdadero Espíritu que debe ser derramado y poder aunar esfuerzos en esta gran obra de evangelización. Le esperamos. Email efarga@yahoo.com.ar y puede visitar nuestra web www.unavozsinfronteras.com.ar. Un ministerio dedicado a la proclamación de las buenas noticias eternas. Hallará materiales de estudio gratuitos y podrá ver también nuestras conferencias proféticas. www.unavozsinfronteras.com.ar y Facebook, Ernesto Farga Gadea. Abrimos ya la Sagrada Escritura y vamos a meditar algo que me da la sensación que hemos perdido el contacto de ello. Estoy haciendo referencia, o me quiero referir exactamente, a lo que sucedió en el mismo jardín del Edén, tan pronto como Adán y Eva desobedecieron el mandato
de comer de aquella fruta del árbol prohibido. Creo que todos ustedes, si son amantes de la Escritura, habrán podido meditar o leer el evento que tuvo lugar tan pronto como ellos desobedecieron. Se dieron cuenta que habían pecado, se escondieron de la presencia de Yahweh. Yahweh los tiene que llamar para que ellos reaccionen. Y entonces sucedió algo que quiero compartir con ustedes, que va a ser el inicio de la reflexión de hoy, que hallamos en Génesis capítulo 3, verso 15. Hay una enemistad entre ti, le dice a la serpiente, y la mujer. La mujer simboliza la iglesia, las almas fieles. Entre tu simiente, entre la simiente de la serpiente y la simiente suya, la simiente de la iglesia, de las almas fieles. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El apóstol Pablo, en su carta a los hermanos de Galacia, en el capítulo 3, verso 16, nos dice quién era esa simiente. Leemos lo siguiente. Gálatas capítulo 3, verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Yahshua. Por lo tanto, amigo y amiga, hermano y hermana que puedas estar en estos momentos en nuestra sintonía radial, desde la misma entrada del pecado, hay una sentencia contra el hombre, contra la mujer, que repercute hasta nuestros días. Enemistad pondré entre ti, la serpiente. Pregunto, ¿quién es la serpiente? ¿Usted sabe quién es la serpiente? ¿Será acaso la serpiente que hallamos aquí, esa serpiente que usted puede encontrar en el campo, o que la hemos visto por televisión o lo que fuera? ¿Será acaso esa serpiente a la que está haciendo referencia el autor del libro de Génesis, como fue Moisés? Veamos Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En otras palabras, la misma Escritura nos está indicando que desde la entrada del pecado en el mismo jardín del Edén, hay una enemistad entre Satanás y la simiente de Yahshua, entre los descendientes o simientes de Satanás y los descendientes o simientes de Yahshua. Y es evidente, amigo y amiga que me escuchas, que nosotros no podemos olvidar lo que está sucediendo hoy. En otras palabras, desde la misma entrada del pecado en el mismo jardín del Edén, aquella humanidad que fue creada por el mismo Creador, siendo nuestros primeros padres, Adán y Eva, creados a su imagen y semejanza, la sentencia enemistad pondré entre ti y la mujer, está diciendo de una manera clara que el mundo, desde la misma entrada del pecado, se iba a dividir en dos clases de personas. No 3, no 4,
no buenos, no medio buenos, no malos, no medio malos, en dos clases de personas. Porque la sentencia es: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la serpiente, el dragón, diablo, Satanás, y la simiente suya, la simiente de la mujer. Ya hemos dicho que la simiente de la mujer es Yeshua. Por lo tanto, entre la serpiente, los seguidores de Satanás, con los seguidores de Yeshua, aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Me da la sensación, amigo y amiga que me escuchas, que muchas veces pasamos por alto la triste historia de lo que pasó en el jardín del Edén, cuando nuestros primeros padres desobedecieron el mandato del Creador al comer de la fruta del árbol prohibido. La triste historia ya la hemos leído muchas veces. Usted posiblemente también. Era la ley que ellos habían recibido para ser probados. Y podían comer de todo lo que había en el jardín del Edén, de todo, excepto de la fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que del comieres, ciertamente morirás. Nos lo dice Génesis capítulo 2, verso 17. Y lamentablemente comieron. Quiero recalcar, amigo y amiga que me escuchas, aprovechando el tiempo que tenemos de programación, ¿qué es lo que sucedió real y literalmente en el mismo Edén? Tan pronto como Adán y Eva se dieron cuenta de que habían pecado, hubo una sentencia. Y la sentencia continúa todavía vigente hoy, a pesar de que la gran mayoría de religiosos no se percaten de esta misma sentencia. Es decir, la sociedad, la humanidad, el ser humano, se dividió entre dos opciones a la cual cada uno de nosotros tenemos el libre albedrío para escoger a quién debamos servir. Nuestro Creador no nos obliga para nada. Él nos da la Escritura para que al escudriñar la Escritura podamos hallar el camino correcto que nos debe llevar por la gracia de nuestro Salvador morando en nuestro corazón a ser obedientes para salir del otro estado en el cual estábamos antes en nuestra ignorancia, como elementos simiente, seguidores de Satanás, desobedeciendo los mandamientos, para ahora poder entender por la gracia de Yeshua el plan, su voluntad para contigo y conmigo, y por su gracia, al permitir que Él entre a formar parte de nuestra vida, podamos ser obedientes para la honra y la gloria de su nombre. Es evidente, amigo y amiga que me escuchas, que hay dos bandos en la humanidad: los que hacen el bien y los que hacen el mal. Pero no están solamente ahora. Esa división ya viene desde la misma entrada del pecado, como hemos dicho anteriormente. Y es evidente que, siguiendo con el mismo estudio de la Sagrada Escritura, vemos, por ejemplo, en el capítulo 6 del mismo libro de Génesis, el título que lleva como nombre la maldad de los hombres.
En apenas 1500 años aproximadamente, desde la entrada del pecado en el Edén, hasta el momento en que nuestro Padre Celestial le dice a Noé que iba a terminar con la humanidad de aquella época, con los antediluvianos, nos dice la historia bíblica, la genealogía, los descendientes de Adán, que se habían cumplido 1500 años aproximadamente. Y allí, en ese capítulo 6 del libro de Génesis, hallamos en el verso 5 algo que compartimos con todos y cada uno de ustedes. Y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Yahweh de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. En otras palabras, amigo y amiga que me escuchan, los antediluvianos se habían alejado tanto del plan original del Creador, que el pensamiento del corazón de todos ellos era de continuo solamente el mal. Habían algunas personas, por supuesto, que serían buenas, pero estamos hablando en términos generales. Los pensamientos del corazón de ellos, nos dice el autor del libro de Génesis, era de continuo solamente el mal. En apenas 1500 años aproximadamente, desde la entrada del pecado, el corazón, el pensamiento de los antediluvianos era de continuo solamente el mal. Hasta tal punto que Moisés, escribiendo este libro de Génesis, en el verso 6 nos dice: y se arrepintió Yahweh de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Verso 7: y dijo Yahweh: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y en medio de toda aquella gente perversa, cuyo pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, nos sigue diciendo Moisés en el verso 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Yahweh caminó Noé. Y en el verso 13, dijo pues Yahweh a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. En otras palabras, en medio de aquella gente perversa, había un varón justo, perfecto en sus generaciones, que caminó con Yahweh. Y gracias a ese varón justo, perfecto, y que había caminado con Yahweh, Yahweh no terminó con toda la raza humana, sino que escogió a este varón justo, perfecto en sus generaciones, y que había caminado con Yahweh, para introducirlo en el arca, salvar a la humanidad y continuar con el proceso de restaurar y redimir al pecador. Pregunto,
porque creo que ya lo sabemos. ¿Cuántas personas entraron en el arca? ¿Cuántas personas se salvaron del diluvio? 8. Ahora pregunto, y posiblemente, ¿qué tiene que ver? Mucho tiene que ver todo esto, amigo y amiga que me escuchas. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, nos dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, verso 37. Y Lucas capítulo 21 nos dice, como los días de Sodoma y Gomorra. Como los días de Sodoma y Gomorra, así será la venida del Hijo del Hombre. Pregunto, ¿no estamos viviendo hoy como los días de Noé? ¿No estamos viviendo hoy como los días de Sodoma y Gomorra? Es decir, estamos viendo las profecías, estamos viendo los acontecimientos que nos marcan la proximidad de la segunda venida de nuestro Salvador, y debíamos también hacer hincapié en que, lamentablemente, desde la entrada del pecado, la humanidad se dividió en dos clases de personas. La gran mayoría de los antidiluvianos, el pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y solo una familia, la familia de Noé, de ese varón justo, perfecto en sus generaciones, y que caminó con Yahweh, entró juntamente con su familia en el arca, para que después comenzaran a repoblar la tierra y continuara con el plan de la redención, con el plan de redimir al pecador. Seguimos con la misma historia, y allí vemos en el capítulo 12 del mismo libro de Génesis el llamamiento a Abraham. Génesis capítulo 12. Pero Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ay, mi querido hermano y hermana que me escuchas, cuán pocas personas quieren dejar su tierra, quieren dejar su parentela, quieren dejar la casa de su padre para marchar al lugar donde Yahweh le indique que fuera. Cuán pocos están dispuestos a obedecer la voz de Yahweh y salir del lugar en que puedan estar, porque posiblemente la influencia de la familia pueda impedir que tú puedas dedicarte a la obra y a cumplir con la misión que el Creador pueda tener para ti. Esta misma visión o este mismo llamamiento de Abraham, amigo y amiga que me escuchas, con todos mis respetos y sin poder comparar una cosa con la otra, alguien me invitó para venir de España a Argentina, y desde el mes de mayo del 2003 hasta ahora, estoy en este país que, como le dijeron a Abraham, sin saber a dónde iba. Y aquí estoy, por la gracia del Creador, compartiendo con ustedes y compartiendo con los argentinos desde hace más de 13 años, compartiendo la Sagrada Escritura. En ese llamamiento de Abraham había algo muy especial también, amigo y amiga que me escuchas. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
y de la descendencia de Abraham, conocemos que tuvo lugar el surgimiento del pueblo hebreo. Abraham, Isaac, Jacob, Israel, y de Jacob Israel, que se le cambió el nombre, surge el pueblo que hoy se conoce en el mundo entero como el pueblo hebreo. Los 12 hijos de Jacob, las tribus de Israel. Y en ese momento, amigo y amiga que me escuchas, desde el mismo llamamiento de Abraham, el Creador iba ya preparando ese surgimiento de un pueblo tan especial que pudiera contrarrestar las falsas enseñanzas introducidas por un mundo pagano. Recordemos la sentencia, no lo olvidemos nunca. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre Satanás y la mujer, la iglesia, los seguidores de Yeshua. Enemistad pondré entre la verdad y el paganismo, entre la verdad y la mundanalidad, entre la verdad y el error. No hay tres opciones, amigo y amiga que me escuchas. No hay tres caminos. Y si no hay tres caminos, no hay cuatro caminos, no hay cuatro opciones. O somos o no somos. Decir que casi es no haberlo alcanzado. Casi tomé el bus cuando pasaba, pero pasó. Lo perdiste, ¿verdad? Llegaste tarde. Lo perdiste. Casi significa no haberlo alcanzado. Casi significa haberte perdido. Y es en esa condición, amigo y amiga que me escuchas, que nuestro Padre Celestial, intentando ganar tiempo al tiempo en estos programas radiales, iba preparando a un pueblo para que pudiese ser la luz en medio de todas aquellas naciones que le rodeaban, paganas y corrompidas, porque estaban siguiendo las costumbres que había impuesto la simiente de la serpiente, la simiente de Satanás. Hasta tal punto, amigo y amiga que me escuchas, que tampoco podemos llegar a olvidar que aquel pueblo, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, que fue levantado para ser una luz en medio de un mundo en tinieblas, llegó a ser también y llegó a convertirse en un mundo totalmente pagano, en un pueblo paganizado, donde hicieron muchas cosas que ni siquiera los paganos hacían, como era sacrificar a sus propios hijos en fuego al dios Moloch. Aquel pueblo que fue levantado para ser una luz en medio de un mundo en tinieblas, el estar conviviendo con ellos, el estar también participando de aquellas cosas, llegó a convertirse en un instrumento en las manos de Satanás. Y el autor del Evangelio de Juan, el discípulo amado, nos dice en el capítulo 1, verso 11 del Evangelio de Juan: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El Salvador vino a salvar al pueblo de Israel y por ende, con su muerte, redimir a todos aquellos que aceptaran las buenas nuevas que el pueblo de Israel tenía como misión compartir en el mundo entero. Ellos fueron escogidos para ser los evangelizadores a nivel mundial. Sin embargo, Satanás, que es muy astuto, sabiendo muy bien que el pueblo de Israel fue escogido para hacer la obra de evangelización,
lo que hizo fue seducir a los dirigentes religiosos de todos los tiempos para que éstos apostataran de la verdad que estaban recibiendo y se convirtieran en paganos, en instrumentos de Satanás. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan capítulo 1, verso 11. Cuando llegó la hora de que el Salvador tenía que morir, en el día 14 del primer mes del calendario de Yahweh, correspondiente a la primavera del hemisferio norte, marzo, abril, dependiendo del inicio del mes con la luna nueva, el Salvador tenía que morir de acuerdo al ritual simbólico en un día 14, en un día de Pascua. Y Pilato, como líder del Imperio Romano en aquel lugar, tenía que firmar la orden de sentencia de muerte. Y Pilato no lo quería firmar, porque Pilato había hallado al Salvador totalmente inocente. Y él sabía que por el prejuicio de los judíos, ellos les querían darle muerte. Y él lo quería soltar, hasta el punto que fueron los mismos dirigentes del pueblo de Israel, y después también la turba contagiosa de las palabras de sus dirigentes, llegaron a decir: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, estoy leyendo Juan capítulo 19, verso 15, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. ¿Te das cuenta hasta dónde llega la apostasía? ¿Te das cuenta, amigo y amiga, hasta dónde llegó la apostasía? No tenemos más rey que César. Se habían olvidado de todas aquellas bendiciones que el Creador del universo había hecho con sus antepasados desde la misma salida de Egipto. Cómo salieron con una mano poderosa, cómo cruzaron el Mar Rojo, cómo el ejército egipcio murieron todos ahogados en aquellas aguas después de que el pueblo de Israel cruzara en seco el Mar Rojo. Cómo estuvieron siendo protegidos por 40 años en el desierto. Cómo los introdujo en esa tierra que fluía leche y miel. Cómo los protegió, cómo los cuidaba. Pero siempre se rebelaron contra él. Siempre. Prueba de ello es la triste historia de un pueblo que fue levantado para ser la luz del mundo y se convirtió en un instrumento de Satanás, en un instrumento de tortura para los profetas, y finalmente son los que obligaron a Pilato a dar muerte al Redentor del mundo. Lo hemos leído en el capítulo 19 del Evangelio de Juan. Usted lo puede leer con tranquilidad si lo desea en su casa, amigo y amiga que me escuchas. Y también compartimos la misma sentencia que el pueblo de Israel pronunció ante Pilato. Viendo Pilato, capítulo 27, verso 24 de Mateo, que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mi querido hermano y hermana que me escuchas, no sé si podemos llegar a entender el significado
de realmente la experiencia triste que tuvo el pueblo de Israel. Y tú posiblemente digas o pienses, bueno, eso fue la experiencia del pueblo de Israel. Pero yo te pregunto, si el sabio Salomón, en Eclesiastés capítulo 1, nos dice qué es lo que fue, lo mismo que será, qué es lo que ha sido hecho, lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol, ¿no estará sucediendo lo mismo hoy en tu vida o en mi vida, amigo y amiga que me escuchas? Si la historia se repite, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Pregunto, ¿estará sucediendo también lo mismo contigo o conmigo, pretendiendo ser luz, y sin embargo seamos instrumentos de Satanás, y estemos desobedeciendo aquellas leyes, aquellas instrucciones, aquellos mandamientos, aquellos estatutos que el Creador nos ha dejado para nuestro bien presente y futuro? Si el Salvador viniese hoy como vino la primera vez, ¿cuál sería nuestra actitud, amigo y amiga que me escuchas? Y esto es lo que muchas veces comento, porque pensamos, eso fue el pueblo de Israel, eso sucedió en aquella época. Pero si el Salvador viniese hoy, como vino la primera vez, ¿cuál sería nuestra actitud? ¿Qué diríamos, amigo y amiga que me escuchas, ante la evidencia de ver con nuestros propios ojos al mismo Creador haciendo las obras de misericordia que Él hacía, y viendo nosotros también nuestros defectos de caracteres que podamos tener todavía? ¿Estaríamos como el pueblo judío de aquella época, diciendo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos? ¿Qué sería de ti? ¿Qué sería de mí? ¿Lo has meditado, amigo y amiga que me escuchas? No hay tres opciones en esta vida. No hay tres caminos. El camino es uno solo. Y hay un momento en que uno tiene que tomar la decisión. Y el camino solo es cuando estábamos en el mundo. Llega un momento en que escuchamos parte de la verdad. Y entonces como que se desvía el camino. ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Qué dirección vamos a tomar? ¿Qué rumbo vamos a tomar en nuestra vida? ¿El camino del bien? ¿O seguiremos caminando como antes, pretendiendo ser cuando no seamos, y seamos considerados todavía por ese mismo Creador como gentiles, como paganos, como alejados de la ciudadanía, por no ser obedientes a esos mandamientos, a esa ley, a esos estatutos que el Creador nos ha dejado para poder formar parte de su pueblo? Recordemos, amigo y amiga que me escuchas, la enemistad entre Satanás y la mujer. Bíblicamente hablando, mujer significa iglesia, congregación, asamblea, cuerpo de creyentes. Por lo tanto, hay una enemistad por parte de esa serpiente que es Satanás, como hemos leído en Apocalipsis capítulo 12, verso 9, contra la simiente de Yeshua, de acuerdo a Gálatas capítulo 3, verso 16. Porque no hay otras opciones. El que no es conmigo, dijo Yeshua, contra mí es. O somos o no somos. O somos realmente pueblo escogido de Yahweh,
amándole y guardando todos sus mandamientos, o estaremos siendo, sin querer, instrumentos de Satanás, perteneciendo a la simiente de Satanás, en definitiva, yendo en contra de un escrito está. Solamente hay dos caminos, amigo y amiga que me escuchas: la verdad y el paganismo, la verdad y el error. Pero lamentablemente, en apenas 50 minutos de programación real, es imposible el poder profundizar en el desarrollo de estos temas tan importantes y que vamos a seguir continuando a lo largo de nuestras programaciones para que paso a paso vayamos entendiendo el plan de la salvación. Muy importante, amigo y amiga que me escuchas, que hagamos un alto en nuestro caminar. Pertenecemos a una iglesia. No importa la iglesia que sea, no importa. No importa la iglesia a la cual usted pertenezca, no importa. Pero por el mero hecho de pertenecer a una iglesia, decimos que es la iglesia verdadera. Decimos que tiene la verdad y que somos el pueblo de Dios en la tierra. Y lo decimos con jactancia. Presumimos de lo que posiblemente no seamos. Si la historia se repite y el discípulo amado Juan, en el Evangelio que lleva su mismo nombre, en el capítulo 1, verso 11 dice: y a lo suyo vino y los suyos no le conocieron. ¿Qué estará pasando hoy con tantas iglesias, con tantas congregaciones, con tantas denominaciones religiosas que dicen que todas tienen la verdad y que son el pueblo de Dios en la tierra? ¿Será posible? ¿Será verdad que puede haber tanta confusión cuando hemos visto que la sentencia era entre la serpiente, símbolo de Satanás, y los seguidores del Mesías Yahshua? ¿Y qué dijo el Salvador cuando estuvo aquí en la tierra? Si me amáis, guarda mis mandamientos. Juan capítulo 14, verso 15. No está diciendo guarda solamente 9 mandamientos. Guarda mis mandamientos. La prueba de amor se revela a través de las obras, amándole y guardando sus mandamientos. Y cometemos el tremendo error de decir, bueno, sus mandamientos son 10. No, amigo y amiga que me escuchas. Los mandamientos no son 10. Dentro de esos mandamientos están las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas, las cuales convocaréis en sus tiempos, de acuerdo a Levítico capítulo 23, y que en el Nuevo Testamento hallamos la evidencia de que los discípulos las guardaban y que en el tiempo del fin, tanto el profeta Malaquías en el capítulo 4, verso 5, como en Hebreos capítulo 10, verso 28, nos hablan acerca de la ley de Moisés para este tiempo del fin, y la ley de Moisés no son los 10 mandamientos, sino las fiestas solemnes y la correcta alimentación para que usted y yo podamos formar parte entre esos grupos de hombres y mujeres que puedan anunciar al mundo las buenas nuevas de un Redentor muerto, de un Redentor resucitado, de un Redentor morando en nuestra vida, para que sea predicado este Evangelio para testimonio
a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, tal como leemos en Mateo capítulo 24, verso 14. Y como estaba compartiendo antes, podemos pertenecer a muchas iglesias. Muchas me refiero, usted pertenece a una, el otro oyente pertenece a otra, su papá, su mamá, su hijo, su hija, su yerno, su nuera pertenece a otra iglesia. Yo no pertenezco a ninguna. No pertenezco a ninguna. Me dedico simplemente a estudiar la Escritura y a compartirla. Y todas ellas, si preguntamos uno por uno, todos nos van a decir lo mismo. Le preguntas, con todos mis respetos, a un católico, ¿es tu iglesia la iglesia verdadera? Por supuesto que sí. Nosotros somos la iglesia verdadera. Descendemos de los apóstoles. Por eso es la iglesia católica apostólica romana. Somos la iglesia verdadera. Le preguntamos a un testigo de Jehová y nos dicen, somos la iglesia verdadera y seguimos con la comisión dada de ir de dos en dos por las casas, cumpliendo con el mandato de Jehová. ¿Le pregunta usted a una iglesia dominical? Somos la iglesia verdadera. Tenemos la manifestación del don del Espíritu Santo. Somos la iglesia verdadera. Le pregunta a un mormón. Somos la iglesia verdadera porque José Smith recibió la revelación y fundó la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Sigue preguntando usted a tantas denominaciones religiosas y le van a decir todas lo mismo. Somos la iglesia verdadera. Le pregunta usted a un miembro de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Son ustedes la iglesia verdadera? Sí, nosotros somos la iglesia verdadera. Somos los que guardamos los mandamientos. Qué arrogancia, ¿verdad? Guardamos los mandamientos. ¿Qué mandamientos están guardando? Si vamos a ver la espiritualidad de la ley, quizás estaríamos también como el pueblo de Israel. No tenemos más rey que a César. No tenemos más rey que al presidente de la Asociación General. Amigo y amiga que me escuchas, con todos mis respetos, desde la entrada del pecado, la sociedad se dividió en dos clases de personas, entre la verdad y el error. ¿Perteneces a alguna iglesia? Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que dice Jeremías capítulo 6, verso 16? Y con esta reflexión estamos ya llegando al fin de nuestra programación de hoy. ¿Qué nos dice el profeta Jeremías a ti y a mí en este tiempo en que vivimos? Capítulo 6, verso 16. Así dijo Yahweh, paraos en los caminos y mirad. Lo primero que tenemos que hacer, párate. Párate en tu caminar como lo hemos hecho otros anteriormente. Yo recuerdo cuando era miembro de iglesia, que todo lo que me decía la iglesia, amén. Y después pensaba, ¿y por qué he dicho amén? Si lo que dice la iglesia no encaja con lo que yo creo. Pero amén. Hasta que llegó el momento que no más amén, y empecé a cuestionarme muchas cosas. Lo primero que hice fue un alto en mi caminar. ¿Estoy yendo en el camino correcto? ¿Está la iglesia a la cual yo soy miembro, en la que había sido inclusive primer anciano, es decir, el máximo dirigente de una iglesia local? ¿Estoy yo caminando por el camino recto que el Creador tiene para su pueblo? Y comencé a cuestionarme muchas cosas. Me paré, miré, contemplé, pude meditar con tranquilidad lo que se estaba haciendo y me di cuenta que estaba totalmente equivocado.
que ya lo que se enseñaba hoy ya no tenía un fundamento bíblico. Se estaba enseñando un evangelio light, como aquellos que toman un café descafeinado porque el café puro no les gusta. Así pasó con el evangelio, presentando un evangelio light, un evangelio sin poder, un evangelio sin sabor. Por eso no habían conversiones. En lugar de arrepentimiento a la hora del culto era una risa. Eran chistes, eran pantomimas, eran obras de teatro. Y dije, no puede ser. No puede ser. Y uno finalmente tiene que tomar una decisión. Y Jeremías capítulo 6, verso 16 nos dice, así dijo Yahweh, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. La historia siempre se repite, amigo y amiga que me escuchas. Las palabras del profeta Jeremías, que hemos leído en el capítulo 6, verso 16, son para ti y son para mí hoy. Hoy, no mañana, porque mañana puede ser demasiado tarde. Paraos en los caminos y mirad. Párate, párate, analiza tu vida, comprueba tu vida a la luz de la Sagrada Escritura. Pregunta por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Espero que no diga las mismas palabras que dijo el pueblo de Israel. No andaremos. Haz un alto en tu caminar. Analiza tu vida a la luz de la Sagrada Escritura. Ora como quizá nunca lo hayas hecho antes. Ora. Pide a tu Padre Celestial sabiduría para que Él te pueda dar discernimiento para poder entender cuál es su voluntad y tú puedas aceptarla para andar en su camino, para la honra y la gloria de tu nombre. Una voz sin fronteras. Es un ministerio laico totalmente independiente. No pertenece a ningún grupo ni organización. Depende solo de un escrito está, de un así dice nuestro Salvador, a través de su palabra que le invita a través de este medio para que usted, si siente deseo de escudriñar las Escrituras, de seguir únicamente los consejos que hallamos en ella para este tiempo del fin, pueda congregarse con y entre nosotros para que en la unidad recibamos la unción del verdadero Espíritu que debe ser derramado y poder aunar esfuerzos en esta gran obra de evangelización. Le esperamos. Email efarga@yahoo.com.ar y puede visitar nuestra web www.unavozsinfronteras.com.ar. Un ministerio dedicado a la proclamación de las buenas noticias eternas. Hallará materiales de estudio gratuitos y podrá ver también nuestras conferencias proféticas. www.unavozsinfronteras.com.ar y Facebook Ernesto Farga Gadea. Llega ya la hora de nuestra despedida, amigo y amiga, hermano y hermana que me escuchas. Recuerda nuestras vías de comunicación para que puedas ponerte con nosotros si sientes realmente el deseo de poderlo hacer. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia nos has permitido poder presentar este tema, deseando, Padre, que tu Espíritu siga sensibilizando cada corazón que en estos momentos ha estado en nuestra sintonía, para que tu palabra, que es viva y eficaz, penetre en cada uno de ellos y podamos tomar la decisión correcta conforme a tu voluntad para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén.
Una voz sin fronteras presentó Punto de Encuentro. Después vi otro mensajero volando en medio del cielo con buenas noticias eternas, para proclamar a aquellos que viven en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.